ahondar un poco más en los detalles económicos, nos acompaña la presidenta de Imperú y ex ministra de Economía, Mercedes Arauz. Bienvenida. ¿Cómo está, Valve? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bien, para comenzar un poco del contexto, para este año tanto el MEF como el BCR proyectaban un crecimiento económico de alrededor de 3.3%. Con el escenario político actual y los golpes del contexto geopolítico, ¿cómo lo vería? ¿Cree que estaríamos en esa línea? ¿Podríamos crecer un poco menos? Mira, hay algunas señales todavía que en el primer semestre seguíamos creciendo. El problema es que, como bien has dicho, hay este shock externo muy fuerte, sobre todo por las guerras que han elevado el precio de los combustibles, el precio de los fertilizantes. O sea, estamos viendo un impacto que puede tocar algunos sectores productivos nuestros, ¿no? Particularmente el agro. Y hay que ver qué pasa también con el niño, pero lo más duro creo que es la incertidumbre política, que nos está poniendo otra vez ante la perspectiva de tener que votar por el cambio radical, que buscan cambios constitucionales y con medidas ultra populistas, a una mirada todavía de preservar la economía de mercado y de respeto a las reglas económicas y también las reglas jurídicas, digamos. Esperemos que eso fuera así. Entonces, estamos en una situación muy tensa, no hay claridad hacia dónde se va a orientar el voto. En realidad peligra más ir hacia las posiciones más extremas, tipo como fue la etapa de Castillo, y eso sí es peligroso para el país. Incluso algunas proyecciones mencionan que una proyección de apoyo a consultoría menciona que la inversión privada podría caer a negativo. ¿Cómo ven la situación en el sector privado? De entrada, yo creo que la inversión privada de largo plazo va a tener que tomar prudencia, va a frenar su ritmo, que estaba, como digo, en un buen ritmo desde el año pasado. Y lo que es entrada y movimiento de capitales de corto plazo, también ya estamos viendo un movimiento hacia afuera. Entonces, eso hay que tener cuidado. Bueno, lo que está pasando con el tipo de cambio es una señal de que también la gente está buscando asegurar sus recursos en alguna moneda fuerte o en otros activos que le den seguridad. Entonces, eso creo que sí va a afectar el crecimiento, porque como bien han señalado, si pasamos a niveles negativos, de hecho el crecimiento del 3% va a ser inalcanzable, ¿no? O sea, yo creo que va a ser probable que lleguemos al 1 y 2, pero el problema no es cuánto crecemos solamente, sino que ese crecimiento, ese retardo en el crecimiento hace más difícil reducir la pobreza y la pobreza extrema y dar servicios y bienes a la sociedad. Se ha hablado mucho y existe cierta preocupación por un posible cambio del modelo económico. ¿Qué tan fuerte puede ser el golpe de este tipo de medidas? Se ha hablado bastante de cambios en el BCR, por ejemplo, también. Claro, el concepto de que va a cambiar el BCR es bien difícil porque hay un equipo técnico muy maduro, muy sólido. Dentro del BCR hay una carrera pública dentro del BCR que es como un espacio sano, ¿no? Y está en la Constitución, su independencia y su misión. Su misión es clara, es solamente preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación baja. No están otros objetivos. No financiar al Ejecutivo en sus extremos gastos. El Ejecutivo de alguno de estos candidatos pretende aumentar el gasto y tomar el Banco Central, pero va a ser bien difícil porque tiene todo eso que pasar por el Congreso. Y eso no creo que lo permite el Congreso, porque buena parte del Congreso, digamos, la mitad del Congreso va a tener una mirada más de sostenibilidad de ello, ¿no? Del Banco Central. Puede cambiar Julio Velarde, pero lo que no debería cambiar es la política del Banco Central. Y se habla mucho de la necesidad de hacer reformas. En este caso, ¿cuáles serían las medidas que necesitaría para iniciar el gobierno? Un buen gobierno debería estar focalizándose en atender rápidamente ciertas demandas que hay en el sector social y privado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay un destrabe, la inversión no se acelera y con ello, si no hay inversión, no hay empleo. Y por lo tanto, el impacto social es malísimo, ¿no? O sea, propuestas locas como la de vamos a prohibir las exportaciones después de que hemos crecido en exportaciones y eso ha generado muchísimo empleo formal, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando esas propuestas. Tenemos que regresar a un destrabe de la inversión privada y un destrabe de las acciones de política pública que ayuden a solucionar problemas concretos como por ejemplo el tema de la inseguridad ciudadana. Una buena señal creo que sería también hacer la ley MAPE y cortar de lleno el tema del reinfo.
Dentro de estas medidas, ¿cuáles son las que se podrían hacer, por ejemplo, en los primeros 100 días de gobierno? Yo creo que poner una unidad de cumplimiento y ponerse a trabajar en el destrave y en el tema de logros sociales concretos como los de seguridad ciudadana ayudaría mucho a calmar la tensión social en la cual nos estamos enfrentando, ¿no? Ahora, entre los problemas que tenemos actualmente también está el déficit fiscal, el tema del gasto. Se ha aumentado bastante el gasto público, tanto por parte del Congreso como por parte de los gobiernos que han venido ocurriendo. Entonces, ¿hay riesgo de que se incumpla la regla fiscal nuevamente este año? ¿Cómo lo ve? ¿Y qué debería hacer la nueva gestión en ese sentido? O sea, la nueva gestión tiene que focalizarse en mantener la regla fiscal nuevamente y darnos una senda de reducción de ese déficit fiscal, porque eso da garantías, y sí hay que hacer los reclamos constitucionales ante leyes inconstitucionales, como la cédula viva o como las leyes inconstitucionales que hay varias de iniciativas de gasto del Congreso que no tienen ningún fundamento y que, como bien ha dicho el Consejo Fiscal, multiplican el riesgo país, ¿no? O sea, tenemos que reducir ese riesgo país porque no estamos en el BBB menos. O sea, estamos a un paso para caer en nuestro reconocimiento como un país serio en grado de inversión. Entonces, no nos pongamos en esa situación, porque eso va a hacer que se encarezca el crédito para los ciudadanos, que se haga muy difícil el desarrollo posterior para otras empresas, etcétera. O sea, hay que ser muy prudente. Y ahora, ¿qué escenario ve para el Perú en el 2030, 2031, que culmina este periodo de gobierno que va a ingresar ahora, si es que no se corrigen estos problemas institucionales, económicos? El riesgo es peligroso porque puede haber movilización social, o sea, los reclamos están a flor de piel. Entonces, esa movilización social, si no se cumplen con los compromisos, puede levantar a la población en algunas regiones que son las más sensibles y podría generar más fricción social que no queremos, ¿no? El Perú tiene una historia donde ha habido guerras civiles, o sea, no es una historia pasada o golpes de Estado militares, o sea, no queremos eso. Queremos preservar nuestra democracia y preservarla siempre y cuando se cumpla con los compromisos de bienestar para la sociedad, pero no engañándolas con falsos caramelos, sino dándoles algo que sea correctamente armado, ¿no? Con buen manejo fiscal, no metiendo goles a la política monetaria. Manteniendo eso, podemos hacer política pública. No hay necesidad de inventar la rueda. Bien. Muchas gracias. Muy preciso nos acompañó Mercedes Arauz, presidenta de Imperú y exministra de Economía.